Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Bueno, hermano Carlos, llega aquí una pregunta bien extensa que vamos a intentar moldear para poder atender al interrogante. Y es un hermano que expresa que el pastor de su congregación no predica, y del mismo modo cuando él intenta en el lugar donde él vive invitar a otros hermanos de otra sede para que prediquen, tampoco se lo permite. Podríamos preguntarnos entonces, ¿puede un pastor ser pastor sin predicar? Está muy interesante la pregunta, porque hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Y digo varias a fin de que no se tome lo que voy a decir como el común denominador. Hay pastores que no pueden predicar por ciertas limitantes en su salud. ¿Sí? Sí, señor. Y pues la iglesia donde ellos ejercen el ministerio, como todas las iglesias, son nobles y además valoran el trabajo de su pastor, y entonces, pues, no sé si será bien dicha la palabra, soportan esa situación. Hay otros casos como en el que plantean aquí que sí me parece que es delicado. Porque si él no predica, pero sí tiene capacidad de decir que no permite que alguien venga a predicar, eso ya es diferente. Porque una cosa es que la persona esté limitada por condiciones de salud, ya sea mental. Yo conocí el caso de un pastor que sufría de esta enfermedad que se les va la memoria. ¿Alzheimer? Alzheimer. Y pues desafortunadamente el mal aquejaba al pastor y se le olvidaba por momentos inclusive qué estaba haciendo. Con todo y eso, la iglesia lo soportó hasta que los superiores vieron que el hermano no podía ejercer y le han retirado del santo ministerio en calidad de uso de buen retiro. Pero cuando el pastor es consciente y tiene todas sus capacidades para ejercer el ministerio y no predica, y como si fuera poco, no permite que alguien venga a predicar, pues hombre, yo le recomendaría a esa comunidad, si se sienten afectados, que usen el conducto regular, llamen a sus directivos del distrito. Si el pastor es un hombre, yo qué sé, que tiene su licencia general, su licencia de ordenación, y díganle, no a manera de juzgar al pastor, ni de acusar al pastor, sino más bien de buscar como una ayuda que beneficie al pastor y beneficie a la iglesia. ¿Está claro? Porque si la persona que está como pastor es de un grado inferior a pastor con licencia general, está sujeto a un pastor superior. Entonces, en ese caso, el conducto regular sería su pastor superior. Y entonces los hermanos que forman parte de la junta pueden organizar una comisión y ir y hablar con su pastor superior y hablar acerca de la problemática que tienen en la iglesia, repito otra vez, no acusando al pastor, sino más bien buscando como una asesoría, una ayuda que beneficie a la iglesia y beneficia al pastor, porque uno no sabe los móviles que llevan a que el pastor no ejerce el ministerio de la predicación cuando a eso ha sido llamado, a predicar. Pablo escribe en su carta, dice que hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. El pastor está puesto para predicar. Si tiene que predicar una vez al día, 2 veces al día, 3 veces, pues
debe de hacerlo. En mi caso personal yo lo he hecho hasta 8 veces al día. ¿Ya? Y todos los días de la vida yo predico por diferentes medios y en diferentes circunstancias. Entonces, si el pastor no predica, algo tiene que estar pasando. Ustedes tienen derecho a ser orientados por su pastor a través de la enseñanza. Pero el pastor tiene el derecho a que si se siente impedido por alguna causa, pues se abstenga de hacerlo. Entonces, eso es lo que se debe de analizar antes de hacer un juicio, de acusar, ¿sí? Lo que tengo que hacer es el análisis, buscar el conducto regular, ya sea mi pastor superior o los directivos distritales, con una forma muy, como te dijera yo, muy respetuosa, y buscar la ayuda para que tanto el pastor como la iglesia sean beneficiados. Amén. Hermano Carlos, hay una pregunta aquí muy interesante, y es una hermana que nos hace una pregunta y dice: pastor, tengo una pregunta la cual quisiera que usted me ayude a resolver. ¿Cómo debe un padre actuar con un hijo o hija que dice soy gay o lesbiana respectivamente y sus padres son cristianos? Bueno, es muy importante que tengan en cuenta que el ser gay o ser lesbiana es un gusto. ¿Ya? Así como a mí me gusta un equipo de fútbol, y aunque haya muchos y de diferentes colores, me gusta un equipo, así a estas personas tienen sus preferencias sexuales. Es un gusto sexual. Nosotros como cristianos debemos de respetar esos gustos. Es decir, ni el creyente, ni el pastor, ni los padres de familia pueden imponerle a sus hijos que sean lo que ellos no quieren ser. Entonces, bueno, mi hijo, bueno, mi hija, usted se inclinó por esa orientación, no la comparto, no estoy de acuerdo, explíquele por qué, y sí quiero pedirle un favor, y es que como yo no puedo imponerle a usted mi credo, mi fe, mis valores, mi estilo de vida, usted no me puede imponer su estilo de vida en mi casa. ¿Qué debes entonces hacer? Hacerle saber a su hijo que lo quiere mucho, que lo valora mucho como hijo, pero que usted no comparte la práctica que él tiene. Por tal motivo, pues usted no lo puede tolerar en su casa. Porque está escrito: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. No se aborrece la persona, sino la práctica. Como sucede también en los otros campos. Yo soy padre de familia, tengo 4 hijos. Suponga que mi hija mañana venga diciendo que le gustan los alucinógenos. Bueno, no puedo obligarlo a que no le guste, pero él no me puede obligar a que yo le tolere. Entonces, usted escogió esa vida, busque un lugar donde usted viva y donde usted le dé rienda suelta a sus prácticas desordenadas que van en contra de Dios desde el concepto pecado y van en contra de la naturaleza en el caso de ser un gay o una lesbiana. ¿Con esto qué quiero decir? Que ni la iglesia, ni el pastor, y en este caso la familia, somos homofóbicos. Lo que nosotros hacemos es generar conciencia en el sentido de que tener esas prácticas son tanto pecado como ser un adúltero o ser un fornicario o ser un borracho o un ladrón o un homicida, cosa que yo como padre de familia no toleraría en mi casa. Yo no lo soportaría. ¿Un hijo borracho? No.
Si le gusta la borrachera, que vaya donde le venden el alcohol y le organicen su cama allá, y le laven su ropa allá y le hagan su comida allá. Un ladrón que se vaya para la guarida de los ladrones, donde lo traten como a él le gusta. Pero en mi casa, no. Igual va a suceder aquí. Mi hijo tiene esa preferencia sexual. Yo, dentro de lo humano, dentro de lo normal, como padre de familia, no lo comparto. Pero respeto. Pero ese respeto no es igual a que yo tenga que soportarle a mi hijo que venga con la pareja a pasar la noche en mi casa. O que la bendición que Dios me da a mí la tenga que partir con alguien que va en contra de Dios, en contra de los valores de la familia y en contra de la misma naturaleza. Yo, como padre de familia, debo fijar una postura, colocar reglas en todos los aspectos. El problema de Elí fue que no estorbó a sus hijos para que pecaran. Se daba cuenta que ellos forzaban a las mujeres del templo y sacaban de la ofrenda a la fuerza, y él no estorbó eso. Y por eso ya usted sabe cuál fue el fin de Elí. Amén. Hermano Carlos, en la Biblia habla de que el día de descanso son los sábados, donde ahora se menciona que es el domingo. En ninguna parte la Biblia habla que el día de descanso sea el domingo. Eso viene después de que se establece ese calendario gregoriano. ¿Ya? En el orden bíblico, el sábado tiene 3 sentidos muy importantes, que era el sábado de Dios, y descansó Dios el día séptimo, el sábado de Dios. 2, el sábado social, que fue el que Dios estableció para el pueblo de Israel. Y 3, el reposo para el pueblo de Israel, si se acogían al plan de la misericordia de Dios en el sentido de restaurar el reino a Israel, cosa que ellos desecharon, según San Juan, capítulo 1, del verso 11 en lo adelante. Y el 4º sábado está relacionado con el que menciona el escritor a los Hebreos, cuando dice, pero aún queda un reposo para el pueblo de Dios, hablando de la restauración futura de Israel. Es interesante que se comprenda que según Levítico capítulo 27, el último texto, ustedes van a encontrar que textualmente leemos, estos son los mandamientos que Jehová Dios ordenó para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Luego vamos a encontrar cómo cuestiona Dios el mal uso que se le da a ese día que Dios estableció como un reposo social, pues ellos invirtieron el objetivo con el cual fue puesto y entonces comenzaron a hacer lo malo. Lean Isaías capítulo 1. ¿Para qué me sirve Jehová? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Cansado estoy de soportarlos. Vuestras lunas nuevas, vuestros días sábados, son iniquidad. No los puedo sufrir. En el capítulo 2, el verso 11 del libro del profeta Oseas dice, haré cesar todas sus festividades, sus lunas nuevas y sus días sábados. Luego, cuando Jesús viene, encontramos una enseñanza muy interesante cuando los discípulos recogen espigas un día sábado. Los fariseos, que eran los llamados a guardar y además exigir
que se guardara el sábado, porque vivían bajo la ley, cuestionaron a Jesús por la actitud de los discípulos. Y él les dijo: ¿acaso ustedes no han leído cómo David entró en un día sábado y comió de los panes de la proposición que no le era permitido comer sino a los sacerdotes y fue hallado sin culpa? Si supieses qué significa misericordia quiere y no sacrificio, ustedes no condenarían a los inocentes. O sea, Jesús fue severo. Punto seguido va y se encuentra en el templo a un hombre que tiene la mano seca. Sí. Ahora ya no son ellos, sino él el que les dice: ¿es lícito sanar en día sábado? Entonces ellos reaccionan: no, hay 6 días en los cuales pueden, el día séptimo no pueden. Entonces les coloco un ejemplo. ¿Cuál de ustedes, si su asno o su buey cae en una zanja un día sábado, no van a rescatarlo? La reacción natural de ellos, ¿cuál es? Claro que sí. Entonces Jesús les dice: ¿no vale más el hombre que el asno? Porque para Jesús siempre fue primero el hombre. Pues al final es la cabeza de la creación. Y para mostrarle a ellos que para él era más importante el hombre que el animal, entonces le ha restaurado la mano al que la tenía seca. Luego ustedes van a encontrar en la carta de Pablo a los Colosenses cómo leemos en el capítulo 2, verso 16. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en días de fiesta, lunas nuevas o días sábados. Porque en Colosas se levantó una corriente que quería llevar a la iglesia a prácticas que, más allá de ser gnósticas, mezclaban la ley con la gnosis para hacer creer que llevaban una religión pura. Y al juzgar a los creyentes porque no guardaban las festividades de la ley, entre ellas el día sábado, entonces él les dice: no permitan que eso suceda, porque eso era simplemente sombra de lo que había de venir. Y en este caso, el cumplimiento de la ley y los profetas es Jesús. Y por eso Jesucristo fue claro en San Mateo capítulo 11, el verso 28, le dice a la gente: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo los hago descansar. El verdadero sábado para el creyente en la dispensación de la gracia es Jesús. Ahora bien, permítanme ir un poquito más allá. Tengan en cuenta que podían darse en una sola semana 2 sábados. ¿Cómo así? Sí. Si la Pascua comenzaba el día sábado de la semana y terminaba el día viernes, pues ese viernes era sábado y al otro día era sábado. Entonces aquí las personas lo que tienen que saber es establecer las diferencias para que no se generen confusiones. Pero a grandes rasgos lo que sí debe quedar claro es que Dios estableció en el pueblo de Israel el sábado con un fin y ellos lo corrompieron. El día sábado universal como un sábado social y el pueblo, la humanidad nunca lo aprovechó. Todo porque se extraviaron y comenzaron a hacer cosas que no convienen. En razón a eso Dios se queja diciendo: no me sirve esas prácticas, no las traigan, no las practiquen, más bien lávense las manos
¿sí? Vuélvase y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque con Dios es sencillo. Es mejor la obediencia que los muchos sacrificios. Amén, hermano Carlos. Hermano Carlos, hay una pregunta acá sobre el tema ministerial. Hay una pareja en la cual la mujer es divorciada y el muchacho está deseando el ministerio. Ella fue casada en la iglesia y dejó su esposo y se fue con otro. ¿Pueden salir al ministerio? Bueno, ese es un caso muy interesante que yo en este momento no estaría en condiciones de resolver. Yo fui miembro del Tribunal Eclesiástico y pues todos aquellos eventos tan, ¿cómo es que se dice? ¿Sui generis es que se dice? Sui generis. Eso. Sui generis. Que no son comunes. Sí, sí, muy particular. Uno, pues, acude al Tribunal Eclesiástico en segunda instancia y ellos fijan una posición. Pero le voy a decir lo que pienso desde mi pequeño conocimiento. Número uno, de la única manera que pudiera ser posible es que esta mujer hubiese sido absuelta por el Tribunal Eclesiástico, donde el Tribunal Eclesiástico hubiese emitido un concepto favorable a ella, porque yo conozco casos de pastores que se han casado con mujeres divorciadas. Ah, ok. ¿Ya? Pero cuyo caso se ha juzgado a favor de ellas. Sí, claro, el concepto ha salido a favor de ellas. Pero es que aquí el caso es muy particular. Ella se fue y dejó a su marido por irse con otro. Entonces, la iglesia lo que va a mirar ahí es, ¿por qué? Yo creo que este joven, que aunque tiene ese deseo, pues si está soltero, le motivaría para que mire hacia otro lado. Si está casado, le haría saber que lo mejor es acudir al Tribunal Eclesiástico de su distrito, exponiendo el caso. Ellos lo estudiarán, fijarán o emitirán un concepto, y si el concepto llegase a salir desfavorable, la iglesia piensa que esa persona, así sea muy buen hermano, pues está viviendo en adulterio. Eso es lo que piensa la iglesia hasta hoy. O sea, hermano Carlos, si una persona, un soltero libre, no ha tenido problemas, se casa con una divorciada que no ha hecho el trámite de manera legal o eclesiástico, sí, es decir, si no ha permitido que el Tribunal Eclesiástico analice su caso y emita su concepto, y el tipo dice, bueno, de todas maneras yo me voy a casar, la iglesia en su sabiduría dice que esa pareja no está legalmente casada. Y pues que él está viviendo en pecado y ella también. Exactamente. En consecuencia no podrán ser pastores. Tengo una pregunta alrededor del tema. Sí, hágala porque yo quiero complementarla con otra que hace poco me hicieron. Dice, tengo mucho temor por este tema. Cuando fui católico, o sea, es un hombre el que hace la pregunta, me casé por la iglesia católica y notaría. Pero ese matrimonio fue un fracaso en razón que no podía convivir con la que era mi esposa. Conocí a la que hoy es mi esposa. Ella era casada en su tiempo cuando era católica. Conocimos a Dios hace 8 años. Nos bautizamos y nos casamos por notaría y por la iglesia IPUC. ¿Estamos en pecado o este matrimonio sí es válido? Ya esa es otra pregunta diferente a la anterior. ¿Qué tiene la iglesia en su reglamentación? Que si las personas se casaron siendo mundanos,
y se divorciaron siendo mundanos, o sea, inconversos, y luego vienen a Cristo y reciben a Jesucristo como su Salvador personal, su pasado ya no cuenta. Podrán casarse y prueba de que lo han hecho es que la iglesia les hizo ceremonia. Entonces no tiene ningún problema. Si la iglesia pentecostal unida, a través de la autoridad delegada en el pastor que ofició la ceremonia, lo hizo, ellos no tienen ningún problema, a menos que el pastor fuese ajeno a el pasado de esas parejas o de esa pareja. Pero ellos claro? debieron haberse divorciado Claro, por la ley Antes, ordinaria, por así decirlo. Claro. Ellos debieron de haberse divorciado antes de ser cristianos, para que al llegar al cristianismo, todo su pasado quede eliminado y se entienda que han iniciado una vida nueva y en consecuencia se puedan enamorar y se puedan casar. Yo conozco casos donde, por ejemplo, un hombre se ha casado en su mundo de pecado. Por alguna circunstancia su mujer se va y lo abandona y a causa de ello se divorcia. Luego en el caminar de la vida se encuentra con Dios, recibe a Jesucristo como su Salvador personal, se bautiza, como es de común conocimiento, es lleno del Espíritu Santo y comienzan a aflorar en él esas cualidades que muestran un llamamiento al santo ministerio. Resulta que se enamora de una niña de la iglesia y se casa. Luego viene entonces la solicitud del pastor superior ante las autoridades superiores para mirar qué posibilidades hay que ese hombre que tiene llamamiento y que ya se ha casado con una buena niña y que en su pasado de mundo fue terrible, fracasó y se divorció, la iglesia estudió su caso, vio pertinente darle vía libre y hoy es un pastor. Pero si ese hombre se hubiese casado siendo creyente y luego se hubiese divorciado y ahora se hubiese vuelto a casar, así fuese con el visto bueno del tribunal eclesiástico, él no podría ser pastor. Porque reglamentariamente dice, ninguna persona que sea divorciada puede ser pastor. Hablando de esos que son creyentes, se casan dentro de la iglesia, se divorcian y luego se vuelven a casar, esas personas no pueden ser pastores. ¿Me hice entender? Sí, señor. ¿Y cuál es la pregunta que a usted se le vino a la memoria que le hacen comúnmente? La verdad, se me olvidó porque la tenía ahí. La tenía ahí muy, pero se me fue. Bueno. Otra ocasión será. Listo. Hermano Carlos, nos hacen una pregunta desde norte de Santander. Yo tengo una pregunta, Pastor Carlos. Un pastor retirado de la iglesia IPUC está administrando otra iglesia en la que él predica la misma doctrina, bautiza el nombre y predica en el nombre. Mi pregunta es, si yo, quien asisto a la IPUC, asistiera allá, ¿estaría obrando mal? Yo le haría otra pregunta. Si su mujer se fue con otro, ¿sería lo mismo que estar en su hogar? Vale la pena que analicen la pregunta. Vea, cuando un pastor se va de la iglesia nuestra, casi siempre es por situaciones que riñen con los valores, la doctrina, la moral, y la iglesia no va a ser tolerante con eso. Entonces, si alguien se va de la iglesia porque lo han destituido, le hago saber, pastor,
que nuestros superiores son muy misericordiosos. Y para que destituyan a un pastor, se hace todo un proceso y él tiene posibilidades de apelar en segunda instancia su situación. Y desde el honorable consistorio de ancianos envían comisiones para reestudiar el caso y mirar si fue que hubo exceso en la decisión. Y se ha dado caso que después de haber destituido a un pastor, él apela la decisión y los encargados en este campo de administrar justicia han encontrado que el juicio que le han hecho al pastor no es justo y lo han vuelto a reintegrar. Y lo someten a un debido proceso. Exactamente. Entonces, para que un pastor fulminantemente sea destituido, algo muy grave tuvo que Debió pasar. haber pasado. Entonces, si él se va para otra comunidad, disfrácenlo como quiera, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, se le ha quitado la investidura que Dios le da a través de la autoridad de la iglesia. En segundo lugar, debe de entenderse que al irse de la iglesia está rompiendo con lo más sagrado que estipula la Escritura, que es la unidad del cuerpo. Está mutilando el cuerpo. Pablo dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. 3. Ese pastor que ayer fue aquí y mañana se va para otra parte por situaciones de orden moral, de orden doctrinal, de orden administrativo, de lo que sea, pues la iglesia debe de saber que en Romanos capítulo 16 leemos: os ruego, hermano, que os fijéis en aquellos que causan divisiones en contra de la doctrina de Cristo. Y dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras engañan los corazones de los ingenuos. ¿Cuál es la filosofía de estas personas? Hacerse en las víctimas, buscar un culpable, que en este caso el mejor candidato es la iglesia, a fin de justificar su mal comportamiento, hacerse víctima y buscar miembros de la iglesia para hacerles ver que fueron injustos con ellos y en consecuencia generar la ruptura del cuerpo de Cristo. Todo porque ellos no van a ejercer el ministerio por vocación en este caso, sino por intereses materiales. ¿Está claro? Yo quiero contarles una anécdota de la vida real. Yo la viví como pastor. Alguien ha dejado de ser pastor. No porque él sea un mal hombre, sino porque su mujer tomó un rumbo que no debió tomar. Y la iglesia y la Biblia dice que el que anhela obispado, buena obra desea, pero el obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso. Bueno, ya ustedes conocen los requisitos. Pues al este pastor no contar con el apoyo de su esposa, porque ella ha tomado otro rumbo, no puede ser pastor. Entonces, él siempre dice, es que el llamamiento está ahí, es que el ministerio lo tengo ahí. Aunque él no pecó, la verdad es que el problema se hace grave porque dentro de la iglesia y según la Biblia no puede ser pastor. Entonces un día él me dice a mí, pastor, lo que pasa es que yo tengo ese sentir del ministerio. Le digo, venga,
usted lo que tiene que establecer la diferencia es, ¿quiere servir a Dios de manera desinteresada? Porque si eso es lo que quieres, te hago saber que todo este sector está para que prediques, porque nadie te ha puesto en disciplina. Sí. Puedes predicar. Y las almas que lleguen a Cristo, pues contarán en tu vida como hombre que sirve a Dios. Y hasta le coloqué el ejemplo. ¿Qué diferencia hay de un predicador, de un pecador que se salva por el mensaje del secretario de la junta local al pecador que se salva por la predicación del pastor? Dígame qué diferencia hay. No, pues que no hay ninguna. Bueno. Entonces, si su visión es predicar por amor a los perdidos, ahí tiene el espacio. Todo esto está aquí delante de usted. Pero si su visión es mirar un grupo como fuente de ganancias, ya es otra cosa. Porque una cosa es que yo predique por visión, por amor a los perdidos. Otra cosa es que yo predique pensando en un beneficio económico. Y eso es lo que le pasa a estos que se van de la iglesia para otras comunidades porque tienen unos intereses diferentes a amor por las almas perdidas. Porque si fuera amor por las almas perdidas, no tendrían que irse de la iglesia. La iglesia no le prohíbe predicar a quien, actuando de manera correcta, lo hace. Entonces, si usted como cristiano se va a apoyar determinado movimiento, usted sí está faltando. Porque está contribuyendo con la mutilación del cuerpo de Cristo. Amén. Hermano Carlos, hay una pregunta que se ha hecho repetitiva y hoy la han vuelto a hacer. Me llama la atención esa pregunta, eso que dices ahí, porque hoy estaba leyendo que dicen algunos, hacen las mismas preguntas. Lo que pasa es que las personas no saben que quien hace la pregunta no escuchó la otra respuesta. Sí. Y por eso hay que volverlo a hacer. Y lo otro es lo que conversábamos hace día usted y yo acerca de personas que tienen inconformidad por el tipo de preguntas que se hacen. Claro. Y hablábamos de que en ese sentido es como un desarrollo progresivo en el conocimiento de la palabra de Dios, ese es uno. Y dos, pues que hay ciertas como estructuras de pensamiento que son difíciles de desarraigar en las personas y que hace parte del proceso de perfeccionamiento que hace Dios en el individuo, ¿no? Que en unos ocurre de manera muy rápida, claro, casi que de ipso facto, pero en otros es un proceso lento en el cual Dios va obrando de manera particular con cada uno de ellos. Yo conocí una hermana que en el primer culto que asistió, sin haber oído palabra en ninguna parte, creyó al evangelio y se bautizó. Y conocí una mujer de cerca de 70 años que había nacido en cuna cristiana y cerca de los 70 años entendió que el único camino era Jesucristo. ¿Cuántas incógnitas pudo surgir en la vida de una mujer que vive cerca de 70 años dentro de ese medio llamado cristiano? Pero al final Dios la convenció. A la otra, el primer día, un solo sermón y Dios la cambió. Fue suficiente. La pregunta es, ¿de dónde salió la mujer de Caín? Ah, qué interesante la pregunta. Claro, mirando yo, porque mira que no es la primera vez. No, sí, la han hecho muchas ocasiones. A mí me la han hecho varias veces. Para su información, porque la persona hace la pregunta basada en que Caín mató a Abel y que solo habían dos hijos de Adán. Entonces, ¿de dónde sale la mujer de Caín? Léalo en el capítulo 5. Ahí encontramos. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Por eso es que se oye tan feo en las iglesias cuando escuchamos ellas y ellos, ¿sí?
las Antonias y los Antonios, los vacas y los vacos, ¿sí? Que es el lenguaje que están utilizando hoy. Aquí se parte del masculino, del género humano. del género humano como tal, para incluirlo a los dos. Sí. Y si sigue leyendo verás, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. De pronto alguien dice allá, venga, pero ahí no dice que una de las hijas era la que fue mujer de Caín. Comienzo por explicarle que en el principio de la especie humana no existía ley que prohibiera lo que hoy llamamos incesto, porque Dios tenía una metodología de reproducción, ¿se puede decir así? Sí, un método. Y entonces Dios simplemente les dijo que creceos y multiplicaos. Entonces Adán se reproduce con su mujer y luego sus hermanos con sus hermanas, y una vez que hubo suficiente seres humanos que ya distaban de esa parentela cercana, entonces aparece la norma, donde se censura el incesto, el adulterio, la fornicación. Recuerde lo que dice Pablo en la carta a los Romanos. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero no se inculpó a nadie porque no había ¿qué? Ley. Esa es una de las explicaciones por las cuales, o una de las razones por las cuales los patriarcas, el caso de Abraham, de Isaac, de Jacob, tuvieron varias mujeres. No hubo una ley hasta el momento que dijera que no se podía hacer. Pero una vez que hay suficiente humanidad, entonces ya Dios establece una regla y lo hace con lujo de detalles para que el hombre no caiga en la poligamia o en el adulterio o en la fornicación. Entonces, ¿de dónde sacó Caín su mujer? De una de sus hermanas. Como sin duda alguna Set se casó con una de sus hermanas. Y podían vivir, y no era pecado, porque la ley en ese momento dada por Dios era creceos y multiplicaos. Amén, hermano Carlos. Y mire que me da pie para hacerle una pregunta interesante que nos hacen desde República Dominicana. Pastor, ¿por qué hablan tanto del Antiguo Testamento? Le pregunto, a mi parecer ya Jesucristo vino a morir por nosotros. Me parece que es el Nuevo Testamento el que se tiene que enseñar en este tiempo. Sí y no. Porque la Biblia es como un árbol. Y recuerde que un árbol no funciona sin raíces. Las raíces del Nuevo Testamento son el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento usted ve que Jesús, los discípulos, hicieron alusión al Antiguo Testamento. Solamente léase el sermón de Esteban y hay más de 50 menciones del Antiguo Testamento. Jesús mismo en su manifestación le dijo a los peregrinos de Maús, era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Nadie puede hablar de Jesús sin hablar de la profecía de Emanuel, capítulos 9, verso 6. Nadie puede hablar del hijo de María si no menciona a Isaías capítulo 7, verso 14. Nadie puede hablar de Jesús como el hijo de Abraham si no lee el libro del Génesis. Nadie puede hablar de la simiente de la mujer de Génesis 3:15, que es Cristo, sin tener en cuenta
la raíz que aparece en Génesis 3. La Biblia es un árbol. Dentro inclusive de la iglesia hubo alguien que dijo que no se debía de hablar del Antiguo Testamento. Dentro de nuestra organización. Sí, señor, dentro de nuestra organización. Y un prestigioso hombre además. Pero son los extremos. Porque ¿cómo hago yo para enseñarle a la gente que Jesús es el Mesías prometido? Si no es a través de ¿qué? Del documento antiguo que me dice que ya estaba profetizado. Sí, que había una promesa acerca de la venida de Cristo. Exactamente. Entonces, lo que no podemos es confundir. Una cosa es la normatividad Del Antiguo Testamento. para el pueblo de Israel. Otra cosa es mirar lo que es profético que se cumplió en Jesús y que inclusive se está cumpliendo y falta por cumplirse. Lo llevo para que se lea Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 65, verso 19. Que son profecías que están allá, pero que no se están cumpliendo. Se cumplirán después de que la iglesia se vaya. Le invito para que se lea el libro de Daniel, que no solamente resume los imperios del pasado, sino que también muestra lo que será el fin del último imperio y el establecimiento del reino de Cristo, que se dará 7 años después de que la iglesia se vaya. Entonces no podemos pensar de que no se puede hablar del Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento se encuentra en las raíces de la copa del árbol que hoy es el Nuevo Testamento. Mano Carlos, envían una pregunta que es como una historia de amor que lucha por no dejarse morir. Yo me separé del padre de mis hijos hace 12 años estando en el mundo. Hace 3 años me convertí al evangelio y en la iglesia conocí a un hermano que es viudo y queremos casarnos. Pero el pastor no quiere, porque él considera que no está bien, que estamos siendo de mal ejemplo, piedra de tropiezo para los hermanos débiles, ya que somos muy viejos para enamorarnos. No. Le digo la edad. Aplausos para los viejos que se enamoran, todavía están vivos. Ella tiene 45 años Si no está joven. y él 53 años. No están jóvenes. Si no tienen ningún impedimento legal, que vive el amor. Dígame, si me dan los viáticos voy y los caso. Y me invitan a comer yucas. Amarillas se dice en mi tierra. No, creo que a veces nosotros manejamos extremos. ¿Por qué va a ser un mal ejemplo? Yo casé una hermana de 68 años con un hermano de 38, aunque los orienté y busqué de que el hermano entendiera que, pues de alguna forma, sí hay una diferencia muy marcada en la grande. edad, sí. Sin embargo, él decía que no, que él la amaba y se casó. Y hasta donde tengo entendido, están juntos. Y antes de venir a Bogotá, casé una pareja donde el hermano tenía 84 años y ella tenía 78. Yo hasta les felicité y les deseé hijos como un maguey. Porque el amor no Se les tiene deseó edad. que procrearan y Claro. multiplicasen y el poblaran hermano, la tierra. Claro, y el hermano hasta me dijo, y podemos. Ah, bueno. A través de algún método de No sé. moderno. Yo no sé cómo será el cuento. Lo que sí sé es que usted si puede casarse, no tiene ningún problema. El pastor debe hacerle la ceremonia si no existe ningún impedimento legal, ¿sí? E inclusive eclesial. Aunque pienso que no existe porque dice que ambos son cristianos, ¿verdad? La diferencia es que él es viudo, ella es soltera, tiene 40 años, él tiene 50 años. ¿Cuál es el problema? No, hagan crecer ese hermoso jardín. Es tiempo oportuno para que ustedes, pues de alguna manera,
no les llegue esas etapas tan difíciles donde se requiere tanto el uno del otro y por algunas circunstancias dejan pasar el tiempo y terminan solos. No. Dentro del campo bíblico y dentro de la iglesia no existe ningún impedimento. Y legalmente tampoco. Así que se pueden casar. Otra pregunta también sobre el tema como de familias. Dice, pastor, si mi esposo se va de casa sin avisar, no se comunica desde donde está y se demora hasta 20 días sin aparecer, no hace ningún reporte y a los 20 días aparece diciendo que no le ve nada de malo a eso. A mí me gustaría saber cómo se llama ese comportamiento que se ha vuelto repetitivo en él y si es como él dice, que no le ve nada de malo a eso que él hace. Demos la opción de, ¿cómo decir? Demos la opción de que él es inocente. De buena fe. Gracias, de buena fe. Pero no es normal. A este cristiano le hace falta que lea 1 Corintios 7, donde textualmente dice que el hombre debe cumplir con su mujer el deber conyugal y así la mujer con el marido, y hace una salvedad, a menos que se pongan de acuerdo para sacar un tiempo y ocuparse en la oración. Y luego volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, yo creo que en ese campo, más allá de que el hermano esté viviendo una vida muy santa, en esos 20 días que desaparece regularmente, pues sí está faltando con lo que Dios enseña. Yo le recomendaría a nuestra hermana que hable con su pastor para que su pastor se siente con ustedes, le dé una terapia para parejas y les haga saber cuáles son los derechos y cuáles son los deberes a los que acceden las personas que deciden un día de manera voluntaria unirse en el santo estado del matrimonio. No está bien el comportamiento del presunto hermano. No está bien. Y usted tiene todo el derecho de reclamar, porque al final la Biblia dice que él no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Si usted le reclama a él, tiene todo su derecho. Lo que pasa es que usted tiene que saber cómo lo hace. Y la mejor manera de hacerlo es valorándole todo lo bonito, todo lo bueno, todo lo bello, pero haciéndole ver que ese manejo está afectando la relación y que es además extraña. Si él no se corrige, hable, como ya le digo, con su pastor y dígale que usted tiene esa dificultad y que necesita que le ayude. Y estoy seguro que el pastor los sentará a los dos. En caso de que él no esté en condiciones, acudirá a la red de familia del distrito para que estos profesionales en familia se sienten con los dos, los instruyan, los orienten y le busquen la mejor salida, porque no es normal y de verdad pues va en contra de lo que Dios enseña. Bueno, Carlos, ya una pregunta para finalizar. Nos pregunta... ¿Cómo se fue el tiempo, no? Sí, se pasa súper rápido. Es como una pregunta ahí entre una duda sobre si la Biblia dice o no, pero también en relación con esto una pregunta. ¿Por qué los demonios pueden habitar en una persona y los ángeles de Dios no lo hacen? O si de pronto si lo hacen de modo diferente. ¿Eso está en la Biblia o no está? Los demonios pueden habitar en una persona porque los seres humanos somos como una casa. Que si dejamos la puerta abierta, imagínense lo que puede suceder en una noche. Y si va y la dejamos abierta un mes o un año, cuando tratemos de recuperarla, ya no vamos a encontrar ni puertas ni ventanas.
Resulta que el ser humano es así. Hay un ejemplo en la Biblia muy interesante, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Viene y encuentra todo limpio. Se va, recorre y al no encontrar dónde ubicarse, se acuerda de la antigua casa y viene y la halla limpia. Y si aquí quedo sobrado, voy a conseguir compañía, va y consigue 7 demonios más para completar 8. Y el postrer estado de ese hombre es peor que el primero. Eso como para que entienda la figura de la cual hablamos. El hombre es como una casa. Cuando se trata en el otro campo, lo sagrado, lo divino, solo hay uno que habita ahí, que es Dios. Por eso San Mateo capítulo 5 habla de los pobres de espíritu y que ha generado confusión en algunos pensando que es aquel que está desubicado o que no tiene capacidad de razonar y de tomar decisiones. Pero realmente lo que Jesús dijo fue los que tienen un solo espíritu. Si lees el mismo pasaje en el Evangelio de Lucas, lo vas a comprender mejor porque Jesús les dice, bienaventurados vosotros, refiriéndose a los discípulos, los pobres de espíritu. Entonces, ¿por qué los ángeles no se vienen a vivir en esa casa llamada Carlos? Bueno, porque solamente hay uno. El Espíritu Santo. El Espíritu Dios Santo. habitando en nosotros. Claro, y no hay espacio para más. No hay espacio para más. Los ángeles cumplen una función. Hablando de los ángeles buenos. Y es ser mensajeros de Dios, como lo registra la Biblia. Un ángel vino y habló con Abraham. Un ángel habló con Manoah. Un ángel luchó con Jacob. Un ángel vino a María. Un ángel le apareció a Pedro. Un ángel le apareció a Cornelio. Un ángel le apareció a Juan. O sea, ellos cumplen misiones específicas. Por eso la palabra ángel viene del griego ángelo, que quiere decir mensajero. En ninguna parte la Biblia dice que los ángeles pueden habitar en los seres humanos. En el ser humano puede habitar solamente 2. 1, el mal. 2, Dios. Entonces, ahí la razón por la cual las personas pueden ser poseídas por legiones de demonios, dejar una casa abierta como el Gadareno, o ser el templo del Espíritu Santo. Yo le motivo para que se llene del Espíritu Santo. Con Él solamente lo tenemos todo. El tiempo se fue, pastor.